me presento. Soy Manuel Villalba, arquitecto IBM, y hoy algunos de vosotros ya me conoceréis por alguna sesión de estas previas, y la idea de hoy es rascar un poco en este mundo que está explotando de robotics, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, Inglaterra ha ido como un poco más despacio, pero aquí está explotando bastante, ¿no? Básicamente, vamos, lo que más conozco yo es BBVA, que estamos haciendo algunos proyectos. Santander está, digo, un curro liderando esto. Entonces, bueno, pues la idea esta es la agenda, ver un poco una introducción a robotics, eh, ver un poco la estrategia que se lleva, que también está definida en IBM, pero también es un poco la natural. Y vamos a hacer una demo de Blue Prism, que es hay otras herramientas, pero la veremos en la introducción, pero la Blue Prism es la que ha elegido BVA, la que ha elegido Santander, y posiblemente sea, o sea, es que es la que más potencia en principio tiene, es la más generalizada. Me podéis interrumpir en cualquier momento, si queréis hacer alguna duda. De hecho, cuanto más interactivo sea esto, mejor, porque al ser algo tan novedoso y tan nuevo, pues yo entiendo que a lo mejor hay algunas necesidades o algunas ganas de saber, pero cada uno pues tiene sus inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a la introducción. Robotics es bastante sencillo de explicar. Al final, hay muchos procesos operativos que son sota, caballo y rey. No hay muchas, o sea, aunque haya muchas decisiones, pero no hay mucha imaginación, pues sobre todo pues, muchos procesos de back office, ¿no? Y al final esto es una herramienta que es capaz de simular o de hacer lo mismo que hace un humano. Corren, en el caso de Blue Prism, corren máquinas Windows y al final pues, puede hacer lo que hace normalmente un humano. Pues se conecta al correo, abre Excel, es capaz de navegar por los Excel, los coge, puede abrir aplicaciones web, aplicaciones de escritorio y puede interactuar con ellas. Ya ahondaremos un poquillo más adelante y según me vayáis preguntando, intentaré resolver vuestras dudas y es un poco diferente cómo interactúa el robot con las diferentes aplicaciones. A mí siempre me gusta recomendar esta charla de Simon Sinek, porque casi siempre se explica en las charlas el qué, cómo y por qué, y yo creo que es un poco al revés, ¿no? Tendremos que empezar por entender por qué, luego cómo y qué vamos a tener al final, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué robotics? Pues básicamente, en los casos que yo tampoco llevo muchísimo tiempo en esto, pero bueno, los casos que me he encontrado, sobre todo en BVA, tienen mucha presión de costes, de rapidez, de capacidad operativa y quieren, pues eso, ahorrar y poder usar su gente en otras cosas que sean un poco más de aportación de valor, ¿no? Y luego hay otro caso que al final los humanos son humanos y si tienen que copiar y pegar mucha información en diferentes sistemas que suelen pasar, ¿no? Que no están integrados, pues esos errores son complicados. Entonces, por ejemplo, aquí en banca corporativa, pues el caso de uso que se está viendo no es, el business case no sale, pero se está haciendo por reducir el riesgo operativo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, ¿cuál suele ser la estrategia? Existen como varios pasos en la automatización de procesos. Existen dos pasos que ya más o menos casi todas las empresas, sobre todo las grandes, tienen, ¿no? Que es eh, la automatización del escritorio y la automatización de procesos. Normalmente para automatizar procesos se empieza con macros a más bajo nivel o alguno que sea un poco más así, pues el mailing y cosas como Selenium, etcétera. Luego el siguiente paso suele ser el BPM que guíe el proceso, que automatice lo que son las tareas y luego ya entrando en el mundo de RPA, cada una de esas tareas
que suele hacer un humano, que no hay servicios, no hay por detrás, hay interacción con aplicaciones, pues eso es donde entra esto de la robotización, ¿no? Y luego ya en el futuro, pues todavía está un poco verde. La idea es, perdona, alguien no tiene puesto el mute y hay ruido. Y entonces el siguiente paso sería no solo poder tomar decisiones que ya están prefijadas, sino con la parte de cognitive, entender esas operaciones y poder tomar decisiones como lo hace un humano. Entonces, hemos visto el porqué. Entonces, hemos visto el porqué, hemos visto el cómo, y ahora vamos a ver el qué. ¿Me oís? ¿Hola? Ah, vale, es que estaba haciendo cosas raras aquí en el teléfono. Sí. Cuando suena el pipí es porque alguien no tiene ese puesto, ¿verdad? O se están conectando, ¿no? Están no, es porque se une alguien a la llamada. Entran y salen. Voy a poner a todo el mundo en mute y para poder hablar tú me tengo que lo que para el asterisco 6. ¿Cómo? ¿Vale? ¿En asterisco 6? Sí, cuando ponga todo el mundo en mute. Vale. All participants are now in listen-only mode. Your line is now unmuted. ¿Hola? Bueno, ahora, claro, como estáis todos en mute, entiendo que no me oís. O sea, que me oís, pero que no podéis hablar. Bueno, entonces hemos visto por qué, hemos visto cómo lo vamos a hacer y ahora vamos a ver qué vamos a tener. Realmente ni vamos a tener a R2D2 que sea capaz de tomar decisiones y ser un robot súper inteligente, y tampoco vamos a tener al pajarito de los Simpsons que solo toque 3 teclas y demás, ¿no? Es un poco eh, algo diferente, somos en medio, ¿no? ¿Cuáles son ya ahora veremos, cuáles son los grandes players en robotic? Pues el que está ganando, y además sé que recomienda IBM porque tiene alguna partner y demás, es Blue Prism, que es más para la zona de robotics. Luego, más para la parte de automatización del escritorio, pues está Win Automation y Automation Anywhere. Y luego, pues, tenemos también otro jugador que es UiPath, que aquí en BBVA, en diferentes localizaciones, en diferentes geografías, también se ha probado, han hecho alguna prueba de concepto. Vale, y sin más, no sé si voy a acabar con la teoría, o a mí la teoría tampoco me gusta demasiado, y vamos a ver un poco la herramienta de Blue Prism. No sé si tenéis alguna duda. En caso de que tenéis alguna duda, si queréis, podemos, para no andar con el mute y el unmute, me podéis hacer un chat si queréis por el meeting, y si no, pues vamos a empezar con la demo. Vale, bueno, pues vamos a ver. Vale, vamos a empezar con la demo. Vamos a ver Blue Prism. ¿Por qué Blue Prism? Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Es el que es la herramienta de automatización, de robotización que aquí, por lo menos en España, está ganando. En BBVA la han elegido a nivel corporativo, en Santander creo que también. Ahí, si están Diego o Curro conectados, nos pueden dar un poco más de luz. Y vamos a ver, vamos a rascar un poquito. El funcionamiento que vamos a ver es el que suele venir con el Foundation. Bueno, hemos metido un poco más de chicha. Y vamos a ver qué son procesos, qué son objetos, cuál es el objetivo de cada uno de ellos, cómo trabaja con el robot, o sea, los robots con las colas. Vamos a ver un poco de logs, también que se pueden otras capacidades como que pueden lanzar web services. Y tenemos el VBO, son objetos que ya están disponibles, por ejemplo, el objeto para interactuar con una Excel. Vamos a ver las referencias para evaluar cuál es nuestro robot y cómo tengo que formar un paquete para subirlo a producción sin que falle. Y vamos a ver un poco cómo hacemos una release. ¿Vale? Entonces vamos a abrir un Prism. Si me acuerdo de la contraseña, pues creo que me caducó el otro día. A ver,
Vale, esto es, tengo todo en mi ordenador, tengo la base de datos, tengo los servidores y voy a ejecutarlo sobre mi ordenador. Esto es todo plataforma Windows, la base de datos es el SQL Server y todo se tiene que ejecutar sobre Windows. En cierto modo tiene sentido, sobre todo la parte de ejecución, porque los usuarios suelen tener en sus puestos de trabajo Windows. Lo primero que vemos son aquí son varias pestañas para empezar a desarrollar, pues tenemos que ir al estudio y tenemos dividido por procesos y objetos. ¿Qué significa esto? Los objetos, los objetos son, a ver, un segundillo. Los objetos son cómo cómo interactuamos con las diferentes aplicaciones. Y los procesos son cómo realmente hacemos la operativa. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser coger los datos, abrir una Excel, coger los datos de la Excel, cargarlos en una cola de trabajo y luego, una vez que se carguen en la cola de trabajo, vamos a lanzar otro proceso que va a ir cogiendo cada una de esas filas de esa cola, va a abrir la aplicación donde queremos ir guardando todos esos datos. No es un caso típico, por ejemplo, zip es básicamente el caso de uso por el que están empezando. ¿Vale? Entonces lo voy a poner despacito para que lo veamos. Esto luego en producción va todo rápido que da el robot, que suele ser todo rápido que aguanta las aplicaciones. Lo vamos a ver ejecutando y luego ahondamos un poquito más en cada paso, ¿vale? Aquí vemos cómo va a crear el Excel. Yo ahora no estoy tocando el ordenador. Si veis el ratón ni se mueve. Bueno, voy a moverlo ahí para que se vea. Está cogiendo todos los datos y los han colado en una cola de trabajo de Blue Prism. Que se vea. Ahora está lanzando la aplicación backend que va a recibir los datos, ha hecho un login en la aplicación y va a ir cogiendo cada uno de los datos y de cada una de las filas y va a ver si, por ejemplo, los datos son válidos y no. En caso de que no sean válidos y no pueda procesarlos, pues los va a marcar en la cola como que es una excepción, el robot no lo puede usar, o sea, no lo puede procesar. En este caso es un dato válido. Empieza a navegar por la aplicación, empieza a meter datos, empieza a dar botones, le dice, oye, pues ok, está todo perfecto, y lo marca en la cola como completado. Y así durante 4 o 5, no sé cuántas filas había aquí. Vale, esto que vamos o sea, al final, esto es muy parecido a un visio, lo que es el proceso. A nivel de programación, para empezar, mm, cualquier persona que tenga ciertos conceptos de programación, yo creo que puede empezar a jugar con ello, porque al final, bueno, estamos aquí haciendo un bucle, estamos haciendo una decisión que es un if. Tenemos a la derecha, si veis, lo que son bueno, las variables, ¿no? Los datos que vamos a ir usando, los diferentes, hay variables auxiliares, hay algunos flags, etcétera. Y si veis en la última variable, que es el order number, esta que voy a marcar ahí con el ratón, estoy cogiendo, cada vez que doy de alta, bueno, que ya he terminado. Entonces, ha cerrado la aplicación, vuelve al origen y va a cerrar el este. Y ya está. Fin de la ejecución. Fin de la demo. Vale, Berta, si quieres, pon a todos en que puedan hablar por si quieren hacerme preguntas de esta parte. All participants are now in interactive talk mode. A ver, ¿tenéis alguna duda? Porque lo siguiente que voy a hacer va a ser ver cómo han quedado las colas, y ver un poco más la parte de procesos y ver un poco más también la parte de los objetos, de cómo se interactúa y cómo se programa. En este caso hemos visto dos aplicaciones, que son el Excel y una aplicación que tengo aquí local. Entonces vamos a ver eso. Entonces, antes de eso, respecto a la ejecución y demás. Hola Manuel, Hola, ¿quién eres? Manuel, Sí, dime. soy Ginés Carrascal. Cuéntame, Ginés. Esto ahora lo has lanzado aquí desde la herramienta, pero ¿qué maneras hay de iniciar el proceso? ¿Esto desde una
hay tres maneras. Una es manualmente, porque al final un robot es como simula una persona, entonces hay cosas que no se pueden ver cuando realmente se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, esta parte, este cuadro de control que estamos viendo ahora, aquí tengo a la derecha imaginemos que está en producción esto, entonces aquí tengo los procesos disponibles para ejecutar y aquí a la derecha tengo las diferentes máquinas cliente donde la puedo ejecutar, ¿vale? Eso pues llega, no sé, una carga de trabajo por lo que sea y un usuario que controle los robots puede arrastrarlo al, al puesto donde se quiere ejecutar, donde hay un agente de Blue Prism, se le enchufa el proceso vía TCP al agente de Blue Prism y arranca. Otra manera que es también muy típica, sobre todo porque hay muchas aplicaciones que tienen horarios, sabemos en tecnología sabemos donde hay muchos batch o picos, etcétera, en la parte del scheduler, ¿vale? Aquí en el scheduler tú puedes ir calendando cuándo se ejecuta cada cosa. Yo que sé, imagínate que depende muchísimo del proceso, ¿no? Pero imagínate que sabemos que cada primero de mes nos llega un fichero o nos llega algo o tenemos que ejecutar algo por la noche. Sabemos que, yo qué sé, pues hay un cierre o cierre de mes y al día uno hay que procesar un montón de cosas, ¿no? Y luego hay otro elemento que yo todavía no lo he programado ni he jugueteado con él, que es por eventos. O sea, se pueden lanzar por eventos. Imaginemos pues que llega un fichero a un recurso compartido o algo así. También se pueden poner por eventos. ¿Vale? Ajá. Perfecto, muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Manu, soy Jano. Hola, Jano, Una cuéntame. duda. Estaba viendo cómo lo estás integrando y es un poco es un tipo de máquina performance. ¿Cómo? En general, manejas digamos, el resto de programas en remoto. Para usar Citrix o webs y demás, ¿funciona bien? ¿O hay módulos, plugins o algo así? A ver, aquí hay una cosa, y es que la persona que puso el nombre de Robotics yo creo que es una persona muy, muy buena en marketing, porque parece que es como la panacea y demás. Y luego la realidad es que es bastante potente, pero tiene sus cosillas, ¿no? Por ejemplo, con el que mejor trabaja, o sea, por la parte de Citrix, bueno, por la parte del mainframe tiene diferentes herramientas para identificar los elementos y demás. También la parte de aplicaciones web funciona bastante bien, bastante bien, pero en Internet Explorer, en Firefox y en Chrome no funciona tan bien, no lee tan bien el HTML, entonces hay que usar una cosa que se llama Surface Automation, que es, al final, si queréis ahora lo vemos, porque tengo por ahí algún ejemplo. Al final, saca como una foto, tú le vas diciendo cosas que tiene que ir reconociendo, no es tan rápido y no es tan fiable como si tú realmente tienes un identificador de un objeto, como puede ser un textbox o lo que sea, que vas directamente a él y le enchufas pues lo que sea, ¿no? Y luego respecto a Citrix es muy parecido, es por reconocimiento de pantalla, o sea, por la parte de Surface Automation. El tema de Citrix y la otra parte que te he comentado, hay una medición y es que creo que se tarda en desarrollar el 50% más de tiempo y en ejecutar, porque también es mucho más lento en ejecución, el robot tarda como el doble que en una aplicación que reconoce los campos, ¿vale? Ahora cuando veamos los objetos, vemos un par de ejemplos, uno con Surface Automation, que lo tengo muy verde porque estoy empezando con él, y otro con reconocimiento de campos, ¿vale? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Hola, Manu, ¿qué tal? Hola, Hola, Manu, soy Javier Esteban. hola Javier. Estoy con esta compañía, Dani. Estamos trabajando en el proyecto Santander, uno de los que tenemos ahí de Robotics. Ajá. Y nosotros estamos en la parte de definición del modelo de escalado, ¿no? De todo lo que es la metodología, estilo de vida, de proyectos de Robotics y demás. Y una de las dudas que más nos inquieta es cuándo conviene seguir usando un BPM y cuándo hay que delegar el Robotics para determinar automatismo. Porque, como ya sabes, uno se viene en este proceso,
hay BPM que soportan también automatismo de potente. Y no sabemos, y no pensamos que quien debe mantener siempre el control del proceso y quien debe empezar por el proceso es el BPM. Sí. Y solo deberá en el RPA aquellas hay tareas, sus procesos que claramente sean robotizables, pero vamos, replicando el comportamiento del usuario. Entonces, Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que o sea, puedes hacerlo de diferentes maneras, pero para mí son completamente complementarios. Yo que llevo mucho tiempo en BPM, al final, como controlas un proceso de negocio, como lo controlas con el BPM, no lo controlas con ninguna otra cosa. Es decir, tú puedes cambiar, son mucho menos sensibles, puedes hacer un montón de cosas como son escalados, como es asignación de tareas, monitorización de los procesos, que no puedes hacerlo con esto. Es así. Esto es para cuando bajas un escalón, ¿no? Es decir, tenemos el proceso de negocio, tenemos tareas que son automáticas porque a lo mejor las hace un web service y tenemos tareas que son manuales. Por ejemplo, a mí se me ha dado 1000 veces el caso que lo típico de un proceso de negocio es se da de alta la solicitud de lo que sea, se pasa a ciertas aprobaciones y luego casi siempre suele haber un equipo o dos equipos que introducen esa información en los sistemas back office del banco, en un Mures, en un Star, en lo que sea. Entonces, para mí, esas tareas que están puestas como manuales, que casi siempre, por mi experiencia, se inician como manuales y se dice, oye, esto, la primera fase la hacemos como manual y luego hacemos un web service que lo haga, etcétera, etcétera. Esa tarea manual que al final, cuando te pones a intentar integrar esos sistemas, que además muchas veces son productos, es un carajal y casi nunca se hace, para mí eso es lo que potencialmente debería ir a Robotics. Es decir, cojo la información del BPM, de la tarea, es decir, me conecto a un portal, a una cesta de tareas, o lo que sea, cojo la información, la valido que puedo hacer lo que sea, levanto la aplicación del back, un Gures, un Star, lo que sea, lo que tengáis, un mainframe, da igual, y introduzco los datos, le doy a OK, completo la tarea en el BPM y el flujo puede seguir. Para mí esa es la foto que más sentido tiene y más robusto. Porque, por ejemplo, en esta parte de zip se está intentando hacer un mini flujo y la entrada, estructurar la entrada al robot, para mí lo están haciendo un poco regular, porque están como tratando Excel en recursos compartidos que no son nada fiables. Es decir, yo de repente abro ese Excel y está bloqueado, el robot posiblemente no pueda escribir sobre él, no tiene nada que ver que el flujo, digamos, del proceso lo controle un BPM a que hagas cosas manuales en recursos compartidos y trates Excel, etcétera, etcétera. Para mí esa es mi foto, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. O sea, sí estamos de acuerdo, ¿no? Son complementarios, pero quien menos está en proceso siempre es el BPM. Yo creo que sí. Quien está por encima siempre es el BPM, ¿verdad? O sea, no, sería un error utilizar Blueprint como si fuera un workflow, un BPM más. Yo creo que no. Yo creo que, o sea, al final son procesos operativos, no son procesos de negocio. Sí, bueno, pero el BPM, cuando te digo que está tanto con procesos operativos como el negocio, ¿no? Que están todos los procesos. Sí, pero sí que es verdad que suele pasar que si el BPM, por ejemplo, no tiene un web service que ejecute. Vale, Mónica. Si el BPM no tiene un web service que pueda completar esa tarea que ahora mismo está haciendo manual y puede llegar a ser automática, pues una robotización de esta. Vale. No, solo una duda rápida, no solo tengo más que decir. No, rápida no, esto es un colaborativo y que pues, nos pongamos, aprendamos entre todos, o sea, no tengas prisa. Vale, y tampoco quiero acaparar ahí todo tu tiempo. En el caso concreto, por ejemplo, de que quieras ir a un proceso más cognitivo, que eso ya es un paso más, ¿no? Y es como ahora mismo como dice Alicia. Pero en el caso de que quisiéramos robotizar una tarea humana que hoy día no existe, ir a una web externa, por ejemplo, un centro de notaría, para validar si una escritura está firmada, y eso lo quieres automatizar, lo quieres robotizar, por ejemplo, mediante una llamada a una API que te conecte con esta web externa, esa llamada a esa API tú no la conviertes en el RPA o en el RPM.
A ver, al final, la parte cognitiva, yo lo que veo, lo que estoy empezando a vislumbrar de la parte cognitiva es que cuando la decisión no está súper clara, al final, o los datos no están súper claros, muy estructurados, y sé exactamente dónde tengo que ir, el robot es muy sensible, entonces no va a ser capaz de funcionar bien. Y necesitas un agente cognitivo que te ayude a interpretar esa información de entrada y a tomar esa decisión. Entonces, en el caso de que haya un BPM, pues también dependerá un poco de del- del- de las capacidades que tenga y que puedas hacer a lo mejor esa integración con el agente cognitivo y luego lanzar el robot ya con la decisión. Si no, pues el robot también puede llamar, es decir, ahora vemos, mira, aquí en, así aprovechamos y lo vemos, aquí un segundillo, en la parte de System, aquí tenemos teníamos cosas, aquí web service. Tú aquí puedes incorporar web service, tú puedes llamar a web service desde Blue Prism. Entonces, si tú tienes un web service que a lo mejor lo que llaman API o lo que sea, pues de ahí ya dependerá un poco de la arquitectura que tengas y de las capacidades. ¿Vale? Pero para nivel de integración, para mí es más potente el BPM que Robotics. Es decir, BPM pues tiene mucha más, por ejemplo el de IBM tiene una capacidad de integración muy grande, con APIs, con diferentes protocolos, etcétera, etcétera, que esto no está pensado para, para integrar con esos backends, ¿no? Con esa capa de servicios. Está más pensado para simular lo que hace un humano. Y un humano en una oficina, o sea, que no sea técnico, no está acostumbrado a lanzar web services. Ya, vale, vale. ¿Vale? Muy bien, vale, muchas gracias. Nada, algo, Javi. Qué tal va aquello de Santander? Bien, aquí estamos con tres cositas en paralelo. La POC que estamos haciendo con los procesos va bien, no puedo contento, va bien, está gustando. Y luego estamos también haciendo lo que llamamos API fiscal, que es una revisión rápida de 500 procesos para ver cuál sería susceptible de robotizar. Y ahí, bueno, vamos bien, pero luchando con la gente de operaciones. Mira, estamos felices. Ya. Nosotros acabamos de bajar acabamos de subir desde Málaga y luego os mando fotos de los workshops que han quedado muy contentos. Luego os mando fotos de cómo han quedado los procesos. A ver, bueno, nos tenemos que estar pilotando la Sí. definición. Muy bien, bueno, pues, Nuestro le está contando también que estamos creando, ya lo compartiremos, intentaremos analizarlo cuando terminemos. vale. Bueno, seguimos, ¿vale, Javi? Vale, gracias. Nada, que, a ver, entonces, vamos a ver, hemos visto lo que son los procesos, que al final son los que controlan ese flujo de trabajo operativo. Y ahora vamos a ver un poco los objetos. Aquí hemos usado dos objetos. El de Estel, que bueno, es bastante, o sea, yo no lo he tocado, es uno que viene ya con la herramienta porque puedes utilizar. Vamos a ver mejor que es más sencillo de entender el que interactúa con la aplicación. Al final, tú tienes, esta es la parte de objetos, que es como, por hacer un símil, es como su capa de servicios. Yo necesito acceder desde el proceso a una aplicación y hacer una operación, como es, eh, como es, bueno, a ver, vamos a ver, eso me lo tengo. Como es, pues por ejemplo, pues es lanzar la aplicación, hacer el login, insertar una orden. Entonces, este es el objeto. Entonces, el objeto lo primero que se hace es lanzar el application modeler. ¿Qué esto qué significa? Es, oye, pues, ¿con qué aplicación vas a interactuar? Y a ver cómo vamos a hablar, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo pongo pues la aplicación, en este caso como era una aplicación que tengo en local, pues cómo la voy a lanzar, y estos son los reconocimientos. Mira, por aquí lanzar la aplicación y, por ejemplo, aquí esos son los diferentes elementos que yo he ido, cuando yo voy navegando sobre la aplicación, por ejemplo, añado un hijo, pues pantalla de lo que sea, y le digo identificar. Como esta es una aplicación que identifica, no sé quién me preguntaba antes, cómo interactuaba, ¿no? Pues esta es una aplicación que el robot es capaz
de identificar todos sus campos. Entonces tú vas navegando por la aplicación y le vas diciendo, oye, pues mira, el elemento que quiero es este. Entonces él, cuando creas el elemento, pues te coge todos los atributos que él es capaz de identificar y te marca como match los que él cree que son unívocos. Aquí hay una cosa que es muy importante, que es hacer el highlight, que es el camino inverso. Es decir, con estos soy capaz de identificar unívocamente al elemento. Pues mira, en este caso sí, le he dado al highlight y me ha dicho, oye, pues exactamente ese es tu elemento. ¿Vale? En el caso de Surface Automation es un poco diferente. ¿Vale? Entonces, esto es cómo voy creando elementos con la aplicación, entre el robot y la aplicación. Es decir, aquí ya tengo la Application Modeler y una vez que ya tengo los elementos, pues yo puedo ir haciendo diferentes opciones. Por ejemplo, pues lanzar, cojo, y esto lo que hace es el Order System, que estos son los elementos que acabamos de ver antes, lo que hago es lanzar la aplicación. En el caso de hacer login, pues lo que hago es input credenciales. ¿Eso qué significa? Pues que voy a coger desde mis variables que tengo por aquí y lo voy a machear con los elementos de esa aplicación. Y voy a hacer pues, un write, ¿no? Ahí en la aplicación. Que es este elemento es el write, ¿vale? Luego hay una cosa muy importante aquí, que son, además que es muy sensible el robot, porque depende de las aplicaciones, depende de los tiempos, que son ir esperando a la aplicación, porque la aplicación no te levanta la siguiente ventana siempre al mismo tiempo, entonces es muy importante los white. Entonces tú le dices, oye, como yo sé cuál va a ser el flujo de navegación, pues le digo, oye, yo tengo que esperar y ver que este elemento existe, que posiblemente sea la siguiente pantalla. Y voy a esperar 5 segundos. Si en 5 segundos no pasa a la siguiente, pues voy a hacer otra cosa, ¿no? Y otro tema muy importante son todo el tema de excepciones. Porque al final, por ejemplo, aquí en BVA pasó que el camino feliz, pues todo el mundo se lo sabe, ¿no? Pero cuando pasan cosas, porque en producción pasan muchas cosas, salen pop-up, o de repente te pide un login extra que no te pedían en turnos anteriores, pues aquí toda esta parte de excepciones, las primeras veces, si no lo has cogido bien, acaba siempre con que, oye, el robot no puede hacer nada, no puede hacer nada, y queda un poco feo. Vale, entonces hay que ser bastante cuidadoso con el tema de las excepciones. Vale, ¿qué más cosas queremos ver? Ya hemos visto los objetos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, en el system. Hemos visto cómo identifica el robot los diferentes elementos y cómo, pues, dentro del objeto voy a ir haciendo las diferentes operaciones. ¿Vale? Y desde esas operaciones, pues ya el proceso, pues ya tiene el flujo que necesita para navegar y completar ese proceso operativo que necesita. En este caso, pues era abrir una Excel, coger todos los datos, ponerlos en una cola, ir cogiendo de la cola y levantando la aplicación, e introduciendo los datos y dando que... Otro tema importante son las colas, porque así también te permite desacoplar el proceso. A lo mejor tienes un inicio, como me contaba Ginés, de, oye, pues una vez al mes, pero de repente me llegan, yo sé, 100.000 operaciones y no tengo que procesarlas a la vez. Yo puedo cargarlas en colas y luego otros robots, y esa carga a lo mejor solo la puede hacer un robot y luego otros robots van procesando esas colas y tengo ahí 100 robots haciendo eso, ¿no? Entonces, para que veamos un poco cómo queda la cola de trabajo, en la parte de control, nosotros nos creamos la cola esta de órdenes y como veis, había en el Excel un dato, una fila que no podía tratar. Entonces, en vez de petar el robot, hemos controlado que los datos no fueran válidos y como en este caso no eran válidos, pues hemos lanzado una excepción. Y aquí quedaría, pues, como hemos ido, cuando se ha creado el elemento, cuando lo ha tratado y si ha habido alguno con excepción, como es este caso, y qué excepción ha habido. Esto es lo que queda bonito, es decir, si aquí en estos de repente no puede procesar ninguno y no están controladas las excepciones, pues queda un poco feo. ¿Vale? Luego, a ver, ¿qué más cosas hemos planteado? Para ver. Los web service lo hemos visto.
aquí en la parte de System, aquí puedo ir creando, puedo añadir un servicio cogiendo el WSDL y etcétera, y luego puedo usarlo como si fuera un objeto nada más, o sea, como si fuera un objeto sin más. Los VBO, creo que Blue Prism, por defecto, a ver dónde puse yo esto. No, aquí no está. Bueno, Blue Prism por defecto, a ver, en Programs, por defecto tiene diferentes objetos que ya puedes utilizar, ¿vale? Tiene cosas de calendarios, tiene cosas para leer el correo por SMTP, tiene DLC que yo siempre que he usado, puedes trabajar con Word. Esto ya viene por defecto y son reutilizables, ¿no? Pues aquí esto es para lanzar REST. En el caso de web service también tienes una parte de REST, tiene una parte de autorización con 2.0 o AUS, etcétera. Tienes para toquetear los JSON y demás. Referencias. Aquí hay Aquí, por ejemplo, si yo quiero saber las referencias a dónde uso eso, dónde uso este objeto, pues me dice quién me está usando. Entonces, a la hora de, como esto al final son dos partes, procesos y objetos, pues yo tengo que formar, cuando voy a subir a producción, tengo que formar un paquete, una release, para que estén todos los elementos. Entonces, esto es importante, saber cómo se usa qué cosa. Y luego, cuando hacemos una release, al final yo elijo un nuevo package. Y yo voy a elegir, sabiendo, conociendo mi proceso y conociendo, pues, y validándolo con esta búsqueda de referencias, pues qué cosas van a ir, ¿no? Pues, aquí, con esto, etcétera. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? Luego, con esto ya formaría un package y formaría luego una release, que es un paquete, que al final son XML, que eso es lo que va a ir trasladándose de entorno en entorno. Respecto a los entornos, todavía aquí en MVA ya tienen montado, pero con su forma particular, pero bueno, bastante flexible. Yo puedo tener un solo web server con diferentes bases de datos, que al final lo que marca el entorno es la base de datos. O o un solo web server con diferentes bases de datos, como he dicho, o diferentes web servers, cada uno con su base de datos. Y luego puedes ir haciendo export e import. Aquí export e import de los release. También se puede hacer de manera automática. Tenemos unos comandos, que es el automate C, que tú puedes lanzarlo para que, yo qué sé, pues si tienes un gestor de código, como aquí en el caso este que es Dimension o alguno de estos, puedes lanzar esa subida de esa promoción entre entornos o más automático. ¿Vale? Y en principio, bueno, vamos a ver un caso de Surface Automation. Estoy todavía con ello, ¿eh? No seáis muy talibanes conmigo. Estaba jugando con la calculadora. Entonces, al final, Manuel, dime. una preguntilla. Cuando estamos montando un proceso y estamos utilizando un objeto, una utility, y ahora creo un paquete para la release, ¿yo tengo que incluir ese objeto? Sí, hacen copias, ¿eh? O sea, no es... ¿Hay un mismo que incluye la PLL? ¿Eso lo tengo que incluir o por ejemplo lo va a pasar? ¿Cómo? ¿Repite? A ver, yo, por ejemplo, yo estoy haciendo un objeto, ¿no? Sí, Que utiliza una utility para buscar una imagen concreta en una pantalla, en una captura de pantalla, ¿no? sí. Para el subkey, ¿no? Yo tengo una pantalla general y tengo una para enseñar mi objeto. Ajá. Y esa utility la estoy llamando desde la aplicación. A la hora de hacer el paquete, yo tengo que incluir esa utility para que viaje con todo el proceso. Sí. Otra cosa es que tú sepas que ya está, entonces la puedes reutilizar. Pero lo normal es que sí. Vale, vale, vale.
Esto, por ejemplo, esto estaba hecho con Surface Automation, que ves, ya no es cojo el, ya tengo que ir reconociendo cada una de ellas lo he hecho con la parte de Surface Automation, que es, tienes que ir, la tecla 7 está el cacho de pantalla, este cacho de pantalla, y luego pues se ejecuta así, ¿no? Igual. Ahí está haciendo pulsaciones, pero realmente no sabe dónde está pulsando. Entonces, aquí sí, en este caso, sí que se va moviendo el ratón porque está interactuando con él de otra manera, no está interactuando con el elemento, sino está como reconociendo la pantalla, reconociendo el área donde tiene que pulsar y lo va cogiendo y lo va pulsando. ¿Vale? Y bueno, pues nos quedan 10 minutillos. Entonces, no sé si queréis hablar un poco más de algo, si queréis que demos por finalizada la sesión. A ver, lo pongo otra vez aquí. No sé, pues vosotros me decís si tenéis más dudas. Las dudas más generales suelen ser bueno, yo mismo también me he hecho, ¿no? Las que comentaba Ginés de, oye, cómo se lanzan los robots y luego, pues, cómo interactúan los robots con las diferentes aplicaciones. Eh, Volver a repetir que hay que ser, al igual que en el BPM puede ser un poco más laxo, porque al final son procesos de negocio de más alto nivel y no tiene por qué ser no se tiene por qué ser tan tiquismiquis, porque al final pues la integración suele ser un web service y está todo un poco más definido. Aquí son muy sensibles, por ejemplo, si no reconoce bien el, la aplicación que tienes que usar Surface Automation, incluso un cambio de color entre un entorno y otro puede hacer que el robot no funcione, porque le tienes que configurar también pues un poco el tipo de letra que tiene que buscar, que tiene que reconocer y el color incluso. Entonces, son bastante sensibles en ese caso. Y la parte de excepciones, porque como todos sabemos, muchas veces el entorno de producción no es exactamente igual que el entorno de preproducción. Entonces, si hay pues entras por un website o cualquier historia que hace que te pueda saltar un login extra, puede hacer que no te funcione el robot. Todas esas cosas se tienen que adelantar y ver cuanto antes mejor. ¿Vale? Otro punto, yo no, Sí, sí. pero soy Gabriel, Cuéntame, Gabriel. cuando estamos utilizando el Surface, una de las cosas primeras que te dicen es que tienes que cambiar la configuración de Windows para que no se las fuentes en pantalla para que la reconozca cuando tienes que ver. Eso tiene que estar en hombre, lo digo porque cambia el aspecto, entonces está habituado a ver la fotografía de una manera y ahora al quitar todo eso pues está como 8 a 15, ¿no? Lo que son los menús y tal. Entonces, ¿eso también puedes obligarlo ahora a la máquina del usuario? Eso tienes que obligarlo a la máquina cliente donde se ejecute. Normalmente no sé, o sea, se va a ejecutar en un Windows, depende de la compañía, pues, es decir, lo que no debe ser, creo yo, es que se ejecute en una máquina donde hay un humano trabajando. Eso va a funcionar mal. Es decir, puede haber una máquina al lado de un humano que esté trabajando con el robot y entonces en ese caso evidentemente tiene que tener esa configuración. O puede ser un entorno que también se está planteando aquí, por ejemplo, en BBVA, ¿no? Que sean Windows virtuales, que estén en una VMware, que no tenga realmente un PC físico, pero evidentemente esa configuración tiene que tener, es que si no, no lo va a reconocer bien el robot. Por eso. Vale. Muy bien. Muy bien, pues... Hola, Manuel, ¿me escuchas? Sí, cuéntame. ¿Quién eres? Soy David Pérez. ¿Qué tal? A ver, dos preguntillas. Una es, ¿qué tipo de licenciamiento tiene Blue Prism en este caso?
Sí. Y otra es cómo empezar, ¿no? Para hacer una pequeña prueba de piloto. Vale, la primera, para que os hagáis una idea, en entornos previos, es decir, en licencias de desarrollo, son gratuitas, normalmente, y además IBM tiene. Y en producción, el licenciamiento, tú tienes que contratar unas licencias previas disponibles, y el tema es que esto es como un humano, es decir, un humano no puede trabajar en dos sitios a la vez. Entonces, si tú tienes un proceso que a lo mejor dura 24 horas y tú quieres hacer otra cosa adicional, es decir, va a haber un momento de solape, esos son dos licencias, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de poner diferentes procesos, que aunque no tengan nada que ver, pero eres capaz de calendarlos para que se ejecuten en secuencial, como haría un humano, o sea, un humano hace una cosa un momento, luego hace otra y luego hace otra. En ese caso sería una sola licencia, no va por procesos, va por ejecuciones en paralelo. ¿Vale? Imagínate que pues, tenemos un Windows con el agente de Blue Prism y el servidor tiene calendado pues que en esta hora vas a hacer esto, en esta otra hora vas a hacer esto. Y entonces sería una sola licencia, aunque sean procesos que no tengan nada que ver. En el caso de que se tengan que solapar, porque sí, pues son dos licencias. Si tienes tres en paralelo, pues son tres licencias. Y esas son las que se pagan. De números no tengo una idea, pero tampoco creo que aplique demasiado. Yo sé que IBM tiene consorcio, bueno, acuerdos con Blue Prism y no sé a cuánto sale. Pero para que te hagas una idea, a lo mejor un robot que puede trabajar 24 horas por 7 días a la semana, o sea, normalmente suele poner el límite de las aplicaciones, que hay aplicaciones que no funcionan a ciertas horas, viene siendo, no sé, me aventuraré, es una cifra que he visto por ahí, pero viene siendo como 8.000 euros al año o algo así. Es decir, el sueldo del robot sería 8.000 euros al año y puede trabajar 24 horas, 24 por 7. La otra pregunta que me hacías era cómo empezar. Hay un curso, luego hay una página en la intranet, en el Connection, que están los instalables, están la licencia de desarrollo y es un poco, al principio un poco engorrosillo, tampoco mucho, porque tienes que instalar el framework de .NET, que normalmente viene instalado ya en los ordenadores, pero tienes que instalar un SQL Server, tienes que instalar el server y luego meterle el producto y luego la licencia. Y luego, ¿cómo empezar? Pues hay también en esa página creo que tenemos un usuario, un IBM, o vamos a una parte del portal de Blue Prism donde hay material y te va diciendo cómo empezar, ¿no? Hay un curso, un Foundation Training y demás. De todos modos, yo creo que Diego Plaza, está liderando un poco, creo que Diego concurro, un poco la formación de esta parte de Blue Prism. ¿Vale? Le pregunto si queréis y cuando os manden notas de algunos links, pues os pongo una referencia para que hable con él. ¿Vale? ¿Contestado? Nada. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias, Manu. Creo que lo que más viene toca hacerlo otra vez y va a ser sobre microservicios y boutiques, ¿vale? Entonces, bueno, ya os enviaré los datos de conexión a medida que intentaré quedarse acá en la última hora, como hoy.